Asuntos, gracias Javi. Pendientes de todo ello, comenzamos este análisis de la tarde mirando, no podría ser de otra manera, a Italia, que sorprendía a los mercados a primera hora de la mañana, mejor dicho ayer a última de la noche, más que por la decisión, por la ideología conservadora del gobierno que la ha tomado. Giorgia Meloni carga contra la banca de su país y el sector en Europa palidece en los mercados financieros por la ofensiva en la que es la tercera economía de la zona euro. Impuesto aprobado por el Ejecutivo de Roma del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos, año pasado y este 2023. Pero ojo, porque en ningún momento va a superar el 25% del patrimonio neto. La recaudación, que se espera supere los 2.000 millones de euros, se va a destinar íntegramente a apoyar, dicen, desde el Ejecutivo romano, la compra de hipotecas y también los recortes fiscales que está viviendo el gobierno de Giorgia Meloni en los últimos tiempos. Es lo que dice al menos el comunicado hecho público por el Palacio Chigi, que apunta a cómo el gobierno de Meloni, durante los primeros momentos de la negociación de mercado de este martes, ha terminado por acabar con hasta 9.500 millones de euros. 9.500 millones de capitalización de mercado combinada de las principales entidades bancarias italianas, de BPER, también de otras compañías como Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediolanum Banca, Generali Banca, todas están en zona de retrocesos desde primera hora de la mañana. Según la norma, se va a activar este impuesto si el margen de intereses registrado en 2022 supera al conjunto de los resultados del 21 en al menos un 3%, un porcentaje que se eleva hasta los 6 puntos si comparamos 2023 con el año anterior. El impuesto extraordinario instituido para el año 2023 tiene el tipo del 40%, pero el importe, en cualquier caso, como decíamos, no podrá superar el 25% del valor de los activos netos de las entidades bancarias. Además, y ojo a esto, no es un impuesto deducible a efectos fiscales sobre la renta o sobre el impuesto regional de actividades económicas. Los ingresos netos por intereses de Unicredit, por ejemplo, aumentaron un 42% en el primer semestre y por ello Meloni carga contra estas entidades bancarias por estos números extraordinarios que han tenido en los últimos trimestres. Sobre la mesa, ¿qué efectos va a tener? Es la pregunta que nos hemos hecho en Negocios Televisión desde primera hora de la mañana. Bueno, es difícil tener estimaciones, pero se puede intentar. En 2021, las entidades de crédito totalizaron 38.400 millones de euros de margen de intereses y 45.500 millones si miramos a las cuentas de 2022, las últimas que están completamente cerradas. La variación a tener en cuenta, por esto extraordinario de arrancar con las subidas de tipos, 7.100 millones extraordinarios, considerando probable que fuera superior al 3% del conjunto del valor del 2021, según lo que prevé esta ley. Se aplicaría el impuesto, 40% sobre los extraordinarios, y aportarían unos 2.800 millones a las arcas del Estado. Todavía es imposible establecer el margen de intereses para el 23, pero es probable, según las estimaciones que hace la Asociación Italiana de Banca, que supere los 45.400 millones de euros del año pasado. Posible que en este punto los bancos deberían tratar de ajustar los balances, mostrando a final de año que el coste de financiación ha aumentado en detrimento de los márgenes de intereses. Pero en conjunto la suma podría superar los 4.000 millones de euros y, sin embargo, de acuerdo con lo que se sabe de los fondos del gobierno, el gravamen debería hacer que el Ejecutivo recaude más de 2.000 millones de euros solo de los bancos italianos. De hecho, una simulación de Citigroup, publicada en abril, cuando el impuesto estaba todavía en el aire, no se sabía si se iba a aprobar o no, asumió un impacto del 13% en las ganancias netas para 2023 para los bancos italianos, un impuesto sobre más de €1 de cada 10 de los que ingresan, y parte de ello es a lo que acusan hoy las caídas en el mercado por cómo les puede afectar en los números en un momento ya de estabilización de política monetaria estos impuestos y esta clase de impuestos a las entidades italianas. Sin embargo, el estudio, el de Citi, sigue la regla introducida en España el pasado verano que contempla tanto las comisiones como los márgenes de intereses. Sin embargo, los expertos de mercado lo que destacan es que hay algunos matices entre las entidades, de acuerdo, por ejemplo, a su exposición internacional. Y aquí hay diferencias, y por eso unas hoy recortan más que otras dentro del selectivo italiano, porque la exposición a la banca y la exposición a la financiación nacional no es la misma de Unicredit o Mediobanca, que podrían mostrar una mayor resiliencia sobre beneficios por la presencia internacional,
o por los negocios de banca privada que otros bancos como BPER, como BPM, como Intesa Sanpaolo, que sí que se podrían ver más afectados por la decisión del gobierno, simplemente porque la mayoría de sus operaciones residen en Italia, en el país de residencia, y por lo tanto es a lo que les afecta más este tipo de impuestos. De hecho, se ven las cotizaciones. BPER es el farolillo rojo, Unicredit o en menor medida Mediolanum Banca son las que menos caen a pesar de que se suman a estas cesiones. Pero estamos hablando de una diferencia de recorte, de hueco bajista que presenta BPER de más del 10%, junto a Unicredit que la tiene en el 25% más o menos, y tenemos también a los títulos de Intesa Sanpaolo recortando aún más, sobre el 8,25. El caso es que el impuesto coincide con un patrón similar que se ha ido imponiendo en Europa desde que se arrancó la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pero también por otros reguladores. Miramos a Inglaterra en unos segundos. Los prestamistas han ido revelando una oleada de programas de recompras de acciones mientras se continúan beneficiando del endurecimiento monetario. Obtienen buenos resultados en las pruebas de estrés y esto hace que los gobiernos reaccionen porque dicen, si son capaces de poder, al menos en las estimaciones que hace el Banco Central Europeo, resistir una posible crisis que venga, están registrando unos beneficios sobre doble dígito, unos crecimientos sobre doble dígito, ¿por qué no van a aportar más? Es la pregunta que se hacen muchos ejecutivos socialistas, como es el español, pero ejecutivos también más conservadores, como es el de Giorgia Meloni en Italia. El caso es que por este impuesto los ingresos netos de los prestamistas del país vecino podrían reducirse en un 10%. Son números que ha hecho Bloomberg. Mediante este impuesto extraordinario, propuesto sobre los beneficios adicionales, se podrían recaudar, según las estimaciones, unos 2.000 millones de euros. Pero es que esto es nada más que es un paso más en el resto de Europa. Y se ha replicado en otros países. En el Reino Unido, los bancos han enfrentado acusaciones de especulación, ya que el aumento de los tipos aumenta sus márgenes de préstamo más que las ofertas de ahorro, al mismo tiempo que va aumentando la presión sobre los clientes a los que no se les ofrecen cambios en la remuneración de depósitos. El ejemplo primario, el nuestro, el gobierno español, sorprendió también a los inversores el año pasado cuando anunció que iba a imponer a los bancos un impuesto sobre las ganancias extraordinarias. Aquí, y por la subida de los tipos de interés, este año y el que viene, 23-24, se espera recaudar unos 3.000 millones de euros. Más de lo que Italia estima solo para este ejercicio. Ya hay bancos, BBV, Santander, que quieren impugnar el impuesto ante los tribunales. De momento, en el país vecino, la Asociación Italiana de Banca no se ha pronunciado sobre lo que hará, pero en los próximos trimestrales será una de las preguntas que se hagan a los responsables de las principales entidades bancarias. Recordamos, las más expuestas al mercado nacional, las que hoy más recortan, las más internacionalizadas o con un mayor negocio de banca privada, las que estima el mercado menos podrían verse afectadas por este impuesto al 40% de los beneficios extraordinarios que acaba de aprobar el gobierno de Giorgia Meloni. Primera de las paradas de este análisis de la tarde, que pasa por una historia que también nos hacíamos eco a primera hora en The Wall Street Journal. Una crisis diplomática que se abre entre Europa y Estados Unidos por un elemento de la cesta de la compra que para muchos puede resultar incluso esencial: el queso. Una empresa del otro lado del charco, Klondike Cheese, vende, por ejemplo, su queso desmenuzable elaborado en Wisconsin como queso feta en todo Estados Unidos. Sí, pero en Europa, la compañía, si quisiera venderlo, que no lo hace porque no le interesa, tendría que etiquetarlo como queso en salmuera o alguna variación que ni mencione la palabra feta por ningún lado. Por eso la empresa ni se molesta en exportarlo hacia nuestras tierras, porque no le interesa no poder llamarlo queso feta, porque esto cierra todo el mercado europeo de un momento para otro. Klondike se encuentra entre las empresas estadounidenses que se enfurecen a medida que la Unión Europea va ampliando su lista de alimentos, de vinos, de licores cuyos nombres están reservados para el uso de los productores locales tradicionales, esas etiquetas de protección regional protegida. Ahora hay más de 3.500 artículos protegidos, casi un 28% más que en 2010, según los datos que hemos podido consultar en A&D International, una firma independiente de investigación en la industria alimentaria. El caso es que la industria quesera estadounidense, en particular, se ha irritado, entre otras muchas, con las regulaciones de la Unión Europea. La Unión Europea protege actualmente casi 300 quesos. Y, por ejemplo, con el caso que poníamos del feta, para ser llamado feta, el queso debe estar hecho en Grecia, en tierras nacionales de Grecia.
El gorgonzola tiene que ser de Italia, por ejemplo. Con estos movimientos, además de aumentar los productos protegidos, la Unión Europea lo que busca es facilitar el acceso a fórmulas de este tipo de etiquetado para los propios productores europeos. Es una manera también de que otros no se inmiscuyan en el propio negocio de los agricultores nacionales. Estados Unidos y la Unión Europea somos socios, somos aliados comerciales desde hace mucho tiempo, pero nos hemos enfrentado a una larga lista de disputas a lo largo de los años. Lo hemos visto aquí en España, por ejemplo, con las aceitunas negras, y también lo vimos con el caso del acero en Bruselas. También hay incluidas otras sanciones y otras disputas comerciales con Estados Unidos por las aves de corral, por el acero, el aluminio o los diferentes enfoques que hay sobre los cultivos genéticamente modificados, los transgénicos. Estados Unidos es el principal exportador mundial de alimentos, si se excluye el pescado, que aquí Japón gana la partida, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Estados Unidos envía cerca de 200.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas en 2022, según los números del propio Departamento de Agricultura. Los funcionarios de la Unión Europea lo que dicen ahora es que el sistema que tenemos aquí no impide que los productores estadounidenses vendan sus productos en el extranjero, solo que limita la forma de etiquetar ciertos artículos en la Unión Europea o en otros países donde las protecciones son acuerdos y son parte de pactos comerciales internacionales. Por ejemplo, en Japón o en Corea, una marca italiana se vio obligada a cambiar su etiqueta de queso Fontina o su queso Gorgonzola por no tener la indicación de cultivo protegido. También está en proceso de cambiar el etiquetado del queso Asiago en México, según los acuerdos comerciales europeos que tenemos cerrados con aquellos territorios. La industria del vino, por ejemplo, no cuestiona algunos nombres con significado geográfico. Un champán debe provenir específicamente de la región de Francia en la que se producen. Y los enólogos estadounidenses sí que han conseguido que algunos de sus vinos sean reconocidos con indicación geográfica por la Unión Europea, incluidos los del Valle del Napa o el Valle de Willamette en Oregón, pero no sucede o no pueden vender ellos un Rioja o un Ribera del Duero. Una cesta de la compra, que vuelve a ser ahora un foco de atención, en este caso por el queso, pero ya lo hemos visto por otros muchos alimentos entre Europa y Estados Unidos, esos aranceles comerciales que hacen en ocasiones tan difíciles las relaciones comerciales entre ambas potencias. Unas potencias, en el caso de Europa, que miran también a la zona del sur global. Lo veíamos con esa cumbre Unión Europea-CELAC que cerraba sus puertas a mediados del mes de julio con la intención de intensificar los acuerdos comerciales de este bloque del mundo, de la Unión Europea, con la parte de Sudamérica y también de Centroamérica, incluido la parte de México. Pues bien, Argentina se enfrenta a la primera de las rondas de sus elecciones presidenciales. Lo hace este domingo, lo hace con una inflación en el 116% y siente como su economía, parte de su economía, está fuera de control. La gran pregunta en la carrera presidencial que se abre ahora es si alguno de los candidatos puede evitar el accidente con una de las economías más potentes de América Latina. Para millones de votantes, los que van a ir a las urnas, la vida diaria se ha convertido en una lucha por mantener el día a día y la guerra del día a día con los precios que no dejan de subir. Los médicos, por ejemplo, están aceptando segundos o terceros trabajos para pagar las facturas. Los padres más jóvenes se saltan algunas comidas para poder alimentar a sus hijos. Y lo que quizás asusta más o causa un mayor impacto para los argentinos, en un momento en el que la inflación se está disminuyendo ya en otras zonas del mundo, es que las cosas podrían empeorar incluso antes de mejorar, independientemente de quién sea el próximo presidente electo. Bien, haciendo un poco balance de los programas políticos de cada uno de estos candidatos políticos, vamos a ir uno por uno viendo cómo pueden resolver o cuáles son las propuestas que traen de cara a tratar de sanear una maltrecha economía como viene a ser a día de hoy la de Argentina. 3 de los 4 contendientes en las primarias de este 13 de agosto, que juegan un papel clave para decidir quién será el próximo presidente electo, están ligeramente por delante de las encuestas. Están por delante el principal bloque de la oposición, favorable al empresariado, con un candidato para las generales de octubre que va a ser Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, o Patricia Bullrich, conocida como una línea dura contra el crimen cuando era ministra de Seguridad. Ambos proponen una solución convencional para la inflación: recortar el gasto público y dejar de imprimir pesos para cubrir las facturas del gobierno. Pero la última vez que su partido estuvo en el poder, estamos hablando de hace no tanto, la segunda mitad de la década de 2010, la tasa de inflación se duplicó.
aunque bien es verdad que desde entonces se ha vuelto a duplicar. Lo ha hecho bajo un gobierno como el actual, de centro-izquierda, cuyo principal candidato, Sergio Massa, ministro de Economía, ha pasado más tiempo combatiendo incendios inmediatos, de hecho más recientemente el negociado con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional por un pago de 7.500 millones de dólares, que esbozando planes a largo plazo, más allá de una vaga promesa de acabar con la inflación, que de momento no lo está consiguiendo. Y luego está Javier Milei, del que ya hablamos aquí en Negocios Televisión hace no tanto. Un candidato conservador que ofrece soluciones más radicales a la crisis del coste de la vida. Quiere, por ejemplo, abolir el peso de la nación y por esto hablamos de él, reemplazándolo por el dólar estadounidense, y ha hablado incluso de llegar a quemar el Banco Central. Todo se suma a un momento volátil para Argentina, una potencia exportadora de alimentos, poseedora de reservas de litio, que el mundo cada vez codicia más en esto de la transición energética. De hecho, incluso con la inflación en un máximo de 3 décadas y la economía casi con seguridad ya en recesión, hay dos caminos claros hacia problemas aún mayores y el país ha estado en ambos hace no tanto. Una es que Argentina podría caer en un periodo de hiperinflación, típicamente definida como aumentos mensuales de los precios de más del 50%, como ya le sucedió a finales de la década de 1980. Por el momento está por debajo de estas cifras, pero casi todos los economistas apuestan por una fuerte devaluación de la moneda en algún momento en los próximos meses tras la votación de octubre, si no llega incluso antes. Los recortes de gastos podrían apuntalar también a los subsidios que hacen que la energía o incluso las vacaciones sean asequibles para millones de argentinos. El ajuste fiscal y el monetario del cinturón de política monetaria, por necesario que sea, suele arrastrar también el crecimiento económico a la baja. Y los problemas de rescate económico en Argentina tienen un historial de salir muy mal, como el respaldado por el Fondo Monetario Internacional a principios de la década de los 2000. Tras su derrumbe, el país pasó por 5 presidentes en 2 semanas y la economía se contrajo nada más y nada menos que un 10%. A la situación actual, Argentina no ha llegado de la noche a la mañana. Han sido necesarias décadas de políticas fallidas, repetidos impagos de la deuda y políticos del país que quizás en última instancia también por su población simplemente no han podido establecer reglas de conducta para administrar un elemento básico como es el dinero público. La mayoría de las potencias regionales que hay en la zona, Brasil, México, también han sufrido episodios de inflación sobrealimentada y han obtenido un consenso sobre el gasto que estabilizó sus economías. Argentina, a la que le gusta en este caso muchas veces promocionar parte de su pasado como nación, nunca lo ha logrado. El resultado es que la devaluación del peso se ha convertido en un estado de casi permanencia. El último presidente proempresarial, Mauricio Macri, hace no tanto intentó regular una flotación libre de la moneda para recuperar la confianza de los inversores, que no funcionó y los votantes lo echaron directamente en 2019. Tomó el rumbo opuesto Alberto Fernández, ahora en el poder, congelando los precios clave e imponiendo capa tras capa de controles de cambio de divisa. Una estrategia que tampoco ha logrado controlar la inflación y apuntalar la moneda, que ha perdido alrededor de un 33% del valor a tasa oficial y un 60% si miramos al mercado negro. Es probable que haya aumentado y acumulado problemas para su sucesor, con las reservas de dólares casi vacías, carrera electoral por delante. La situación, dicen muchos, va a empeorar y va a empeorar mucho antes de mejorar, pero puntualizan, incluso si llega a mejorar alguna economía por la que se baten unos candidatos presidenciales, y lo hemos visto con alternativas de cualquier color político y con alternativas tan variopintas para un país que, esté quien esté en la Casa Rosada, en muchas ocasiones no ha conseguido hacer de su economía una bandera de logros entre sus ciudadanos. El caso es que este es el análisis de la tarde, 3 puntos de referencia: la lucha comercial por la cesta de la compra en Estados Unidos, esta carrera presidencial en Argentina y también el impuesto a la banca, que sigue a esta hora de la tarde lastrando a la mayoría de las entidades financieras en el país vecino. Tenemos a esta hora de la tarde a los títulos de Milán, al selectivo de la Bolsa de Milán, cediendo por encima del 2%, y en parte por las pérdidas que arrancan en la banca. Tenemos a BPER, sigue retrocediendo, y hueco bajista que presenta a esta hora de la tarde superior al 10%, también caídas en el entorno del 8% para Intensa San Paolo, para Finecobank, para BPM, Unicredit, Mediolanum, Generali, Mediobanca. Todas ellas se suman a los retrocesos con caídas entre el 6 y el 2%.
28%. El caso es que son 26 los minutos que pasan ya sobre las 3 en punto de la tarde, pausamos unos minutos y a partir de las 4 volvemos habiendo abierto ya Wall Street y con la mirada puesta en la geopolítica, todo es geopolítica, en unos minutos aquí en Negocios Televisión.